Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia. Se ha aprobado en las últimas horas, contra todo pronóstico, una reforma política que queda viva cuando todos daban casi que por hecho que este proyecto, al igual que otros, iban a naufragar en el Congreso de la República. Una reforma que queda lista para ser debatida el próximo año y que, entre otras, propone una financiación eminentemente estatal de las campañas políticas a partir del próximo año, que los congresistas puedan renunciar a su curul y asumir como ministros si es del caso, y que, sobre todo, que es uno de los puntos más importantes, el Congreso pueda decidir el 20% del presupuesto de inversión regional. También esta noche con nuestros invitados vamos a hablar de la posesión de la nueva cúpula militar y también del histórico acuerdo que han logrado los estudiantes y el gobierno, que implica 4,5 billones de pesos más para la educación pública. Erika Fontalvo, ¿cómo estamos? Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Y fíjese que frente a todo lo que se aprobó en esa sesión bastante inusual que se llevó a cabo en el Senado de la República, ya la oposición ha dicho hoy que tomará acciones legales. De hecho, en su cuenta de Twitter, la senadora Angélica Lozano señala que la aplanadora burló el reglamento del Congreso de lo lindo, incluida la reforma política de la cual usted habla. Pupitrearon 4 reformas constitucionales a las patadas, impidieron deliberación, declararon suficiente ilustración con 15 minutos de debate sin leer, vicios insalvables. Demandaré, dice la senadora Lozano, lo que sin lugar a dudas complica aún más este tema que ya estaba bastante enredado, como usted bien advierte, y en el cual el gobierno ha dicho que a partir del mes de marzo incluirá todo aquello que definitivamente no logró incluir: la paridad y las listas cerradas. Así es, para analizar estos temas nos acompañan Jairo Libreros, analista político, profesor de la Universidad Externado. Jairo, bienvenido a Opina Bogotá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña Sara Abril. Ella es ingeniera electrónica en la Universidad Nacional, también fue estudiante de biología en la misma universidad, con una larga experiencia en vocería de asuntos relacionados con la educación. Sara también hace parte del Comité Ejecutivo del Polo Democrático. Bienvenida a Opina Bogotá de Canal Capital, Sara. Buenas noches, Erika, buenas noches, Jessy, a Jairo y a todos los televidentes de Canal Capital. Buenas noches. Bueno, muy bien, iniciamos con usted, Sara. ¿Cómo vio esta aprobación de la reforma política a última hora? ¿Qué comentarios le merece? In extremis, porque el tiempo se estaba agotando. Bueno, esta es una reforma política que no ataca ni la corrupción política ni la corrupción electoral, y tampoco, sino que la empeora, y sobre todo va contra el voto de opinión, la renovación política y la participación de la juventud. Yo creo que el tema, digamos, el corazón de la lista cerrada, que fue, digamos, echado para atrás ayer, el gobierno quiere insistir en eso, cosa que no se puede. También lo que decía la congresista Angélica Lozano de la oposición, es decir, el Senado tiene que deliberar, tiene que discutir, no puede pupitrar los proyectos pues de tanta importancia como esto, y además de eso también revivir la mermelada, como es la posibilidad de que los congresistas puedan elegir en qué se gastan el 20% del presupuesto de inversión, pues es supremamente grave. Y por supuesto también iniciativas que pues también se lograron echar para atrás, pero pues que son graves, como el tema del Senado regional, pero particularmente el tema de la lista cerrada es algo que va muy contra el voto de opinión, muy contra la juventud, contra la renovación política en general, y también es muy grave que en este tipo de proyectos pues se usen también los argumentos, por ejemplo, de la paridad, que fue realmente atada a la lista cerrada porque iba en el mismo artículo de la lista cerrada, y una vez se va la lista cerrada pues se va la paridad. O sea, no es que se quieran beneficiar a las mujeres ni a la juventud ni nada, sino que se utiliza nada más como una carnada, como un elemento, ¿sí? Porque se pudo haber puesto, se hubiera podido poner en otro artículo, y se puso ahí justamente para encerrarlo dentro de la lista. Claro, se cae la lista y se cae el tema de la paridad. Sí, así es. Que ha generado mucha discusión. Jairo, ¿usted qué impresión le deja esta reforma política que en últimas para muchos no era la esencia de lo que se pretendía para reformar verdaderamente la política y el sistema electoral colombiano? Yo creo que, filosóficamente hablando, cuando se presentó la propuesta, yo creo que era muy buena. Yo sí comulgo con la lista cerrada. Creo que está demostrado no solamente en los sistemas presidenciales y en los sistemas parlamentarios que la única forma de generar renovación política es por la lista cerrada. No veo por qué razón, y en eso me aparto de tu opinión, en Colombia vaya a ser diferente. Es más,
hombres como el actual presidente Iván Duque llegaron al Congreso bajo una lista cerrada. O sea, en Colombia también funciona, no existe un antecedente mundial que piense que sea diferente, pero es válido disentir, ni más faltaba. Yo estoy de acuerdo contigo, era necesario garantizar la paridad en las listas, pero lo que a mí más me interesa, sobre todo en un sistema presidencial, era la democratización interna de los partidos, porque ahí es realmente donde se da la oportunidad para figurar en una lista cerrada. Ese es el núcleo de la reforma, es lo que a mí más me preocupa que se haya hecho parte, pero igualmente el gobierno ya anunció que lo va a llevar nuevamente a discusión. La lista cerrada, la paridad y de manera particular el mecanismo de democratización. Es lo mejor que hay en el mundo. Colombia es un país diferente, hombre, tal vez sí, pero yo creo que eso es más una mirada cortoplacista que otra cosa. En segundo lugar, hay que tener en cuenta algo. La ley quinta del 92 es muy clara sobre la necesidad de adelantar debates en todas las sesiones para garantizar que exista suficiente conocimiento, pero el artículo dice, salvo en los debates de conciliación. Este era un debate de conciliación, no era necesario entrar en debate. Desde ese punto de vista no hay vicio jurídico, y yo creo que la planadora del gobierno, por fuerte que pueda ser, yo creo que hace mayorías, y las mayorías en Colombia y en cualquier otro lugar siempre se comportan así. Aquí no estamos violando los derechos de nadie, puede decir los que son uribistas, pero en este caso yo creo que sí se podía hacer porque no era necesario el debate. Ahora, otro punto importante, Erika, que contiene esta reforma es la financiación eminentemente estatal de las campañas. Recuerde usted que este año vivimos muchos escándalos en torno a cómo se vienen financiando las campañas en Colombia. No es un tema nuevo y aquí se está buscando que sea el Estado quien asuma principalmente esa tarea. Sara, ¿este tema de la financiación estatal es una buena noticia? ¿Cree usted que ayuda a reducir algún riesgo de financiación ilegal de campañas? De clientelismo y corrupción. Clientelismo, sobrepasar los topes. Yo creo que el Estado sí, digamos, en aras de garantizar la equidad en la competencia política, es necesaria esa financiación del Estado. Pero esta reforma política no hace eso, porque lo que hace es decir, o sea, lo que dice en el texto es que es predominantemente estatal. Entonces no se prohíbe la financiación privada. Y entonces ahí es cuando vamos a la financiación privada, donde aparecen los temas de corrupción y sobre todo eso es un asunto que tiene casi toda la reforma política, y es que se plantea como el gran mecanismo anticorrupción cuando no lo es. La lista cerrada no es un mecanismo anticorrupción, simplemente porque en los mecanismos de decisión dentro de los mismos partidos del orden de la lista cerrada también puede haber corrupción, es decir, se le cambia el orden temporalmente a las cosas, pero no es una reforma política que ataque la corrupción. En lugar de eso también podría uno decir que estas listas cerradas podrían esconder uno que otro pilluelo por ahí de alguna región atrás de pues un gran personaje de cualquier partido político, y pues esa no es la idea. Entonces yo creo que sobre todo el tema de la financiación estatal, ahí se le está diciendo a la gente, bueno, es predominantemente política, pero y la financiación privada, que es en donde está el problema. Habría que ponerle topes. O a ponerle unas reglas adicionales. O regular. Lo ideal es que sea el Estado, que sea de una manera pues equitativa, en donde se pueda tener, digamos, igualdad de condiciones todos los candidatos. ¿Eso quién yo no estoy de acuerdo. No, ¿quién tendría que hacerlo, Jairo? ¿Quién tendría que establecer esos topes o reglamentar? Depende del sistema que tú adoptes. Si tú adoptas el sistema continental, muy seguramente la palabra predominante es del sistema continental. La palabra es preponderantemente estatal. Sí, pero eso queda regulado por la ley, y en el caso colombiano sería por el Consejo Nacional Electoral, que debía ser reformado. Que lo iban a reformar y tampoco. Entonces, pero eso es puro derecho continental. A mí no me gusta. Yo prefiero que sea financiación permanente de los partidos políticos por parte del Estado, única y exclusivamente, pero las campañas electorales sean locales, regionales o nacionales, de financiación eminentemente privada y sin topes, que es el sistema norteamericano. Hay varias sentencias en el sistema norteamericano, y la participación abierta y transparente de grupos económicos y especialmente de grupos de interés, directa o por firmas de cabildeo, garantiza mayor transparencia. Yo creo más en ese sistema. Ponerle topes obligaría a muchos empresarios o financieros a pasar la plata por debajo de cuerda, que es lo que pasa actualmente en Colombia. Yo prefiero que sea sin límites, pero abierta. Pero es que eso es lo que está demostrado, que aquí en Colombia desafortunadamente no pasa. Sí, no pasa. La gente no financia abiertamente, financia por debajo. No, y luego cobra, y luego factura. Y luego cobra, y se manejan cantidades de dinero en efectivo que no se registran en los libros
de contabilidad que son presentados ante el Consejo Porque Nacional la Electoral. plata va no a la campaña propiamente, sino a la compra de votos. Miren ustedes lo que pasó con la Casa Blanca y la señora Merlano. Pero ahí depende. Eso sí se puede escalonar. Lo que pasa es que nuestra clase política no lo ha querido hacer. El problema tiene diversas raíces, pero por ejemplo, el día de las elecciones en Bogotá, el día de las elecciones de la pasada campaña presidencial, aproximadamente vale unos 2.000 a 2.300 millones de pesos y esa plata tiene que ser en efectivo. La plata en efectivo. Lo que va a pasar el 26 o el 27 de octubre de este año, en una ciudad como Bogotá o en una ciudad como Barranquilla, el tope por cada candidato va a ser superior a los 3.000 millones de pesos y toda la campaña se puede financiar solamente por 1.000 millones. ¿Dónde ocultar esos 2.000 millones de pesos en efectivo? Ahí es donde se debería actuar, pero esta reforma política no entra en ese tema. Yo creo que de ese punto de vista sí se queda un poco limitada. Siguiendo con el análisis, Erika, de los puntos que trae esta reforma política, otro que llama la atención es que los congresistas quedan facultados para renunciar a su curul y ser ministros en el mismo periodo. Era una prohibición que hay o que existe y que con esta reforma desde el 91 se acabaría. Así es. Sara, ¿qué interpretación hace usted de esto? Los congresistas quizá lo que quieren es tener vía libre para asaltar al gobierno de manera legítima. Sí, digamos, esto está muy atado también con lo siguiente, que es el asunto de permitir que ellos puedan legislar o asignar el 20%, ¿sí? Y es un poco, el gobierno de Iván Duque tiene un grave problema actualmente de popularidad, no ha tenido un buen manejo en los conflictos que ha tenido con la juventud, lo que se avecina es un inconformismo de los colombianos al respecto de su gobierno, y lo que está buscando es tratar de amarrar a los partidos políticos cercanos a él, con este tipo de cosas. Entonces esto le permite tener un poco más de manejo político para que se pueda hacer lo que se llama, digamos, tapar todo ese tipo de políticas y amarrar con mermelada, con puestos, con cosas a los congresistas, pues que finalmente son los que terminan, digamos, dándole el aval a los proyectos que él presenta en el Parlamento. Entonces yo creo que es una mala noticia para los colombianos, también es una mala noticia también para la oposición. Es una reforma política que, insisto, está en contra del voto de opinión, de la renovación política, y pues no es un mecanismo adecuado. ¿Es una mala noticia que los congresistas puedan ser ministros en el mismo periodo? ¿Ustedes sí lo consideran? Claro que sí, yo creo que es una pésima noticia. Yo creo que si nosotros vamos a dar el salto a un sistema parlamentario, pues hagámoslo, sin ningún problema, fortalecemos los partidos políticos y que el jefe de gobierno, más no de Estado, sea elegido por parte del Congreso y los ministros se eligen de acuerdo a la fortaleza que tienen las bancadas, pero históricamente Colombia ha sido un país presidencialista, un Estado unitario. Yo creo que este es un mico que busca distraer en cierta medida la falta de mermelada, que yo creo que es una de las victorias y uno de los principios más importantes que tiene Iván Duque, eligiendo a los congresistas ministros. Yo creo que eso destruiría por completo la esencia política republicana colombiana y es inconstitucional, porque hay que tener en cuenta, hay 3 puntos que son esenciales de la Constitución del 91, el respeto y la vigencia de los derechos humanos, el libre mercado y la separación de poderes en el sistema presidencial. Eso no aguanta el primer debate en la Corte Constitucional si sale aprobado. Uno de los temas sí, que suscitó mayor controversia, porque ya estaba el tiempo corriendo, faltando 4 minutos para la medianoche, se aprobó el apartado anticorrupción que tenía la reforma política, que es el tema de levantar la reserva de la declaración de renta. La senadora Lozano puso el grito en el cielo, lo propio hizo Alexander López, Aida Bella, porque consideraban que el tema no tuvo mayor debate y que ya no había nada que hacer. Finalmente volvió a pasar la planadora de los grupos del gobierno y fue aprobado. Levantar la reserva de la declaración de renta tal y como quedó planteado, ¿cómo lo ves, Sara? Quien nada debe, nada teme, y yo creo que es necesario que las personas que lideran la aprobación de las leyes en este país pues sean totalmente transparentes y muestren su situación económica, su patrimonio, y eso es algo que debe ser totalmente público, y pues lo cierto es que aquí se están protegiendo cosas que deben ser de total manejo público, y pues obviamente esto se rechaza, ¿no? También es importante decir pues que en la consulta anticorrupción también este tipo de cosas se violentaron. Otra cosa también para
contra acá. La senadora Angélica Lozano también presentó, por ejemplo, cuando se habló del cupo del 20% para los congresistas, presentó, bueno, entonces acá algunos límites, no sé qué, podamos poner, digamos, como algunas reglas, y también lo rechazaron, es decir, pura y física mermelada. No hay mermelada, ahí no hay mermelada para nada. No se entrega un solo contrato, un solo puesto, una sola embajada. Claro que hay gente cercana al gobierno, pero que se pueda demostrar que yo le entregue algo para ceder, todavía no ha pasado. Si no, yo creo que la estantería de Duque se cae. Los proyectos que se ponen allí no tienen ningún tipo de control, que es lo que inicialmente la oposición propuso allí, y eso fue lo que se rechazó por parte de la plenaria. Entonces, ¿por qué razón se rechaza ese tipo de control? Pues que no tendría nada que, digamos, no tendría nada que temer si el objetivo fuera que se direccionara, que se hiciera de manera transparente, pero lo cierto es que eso se deja abierto, y al dejarlo abierto, pues se entiende que es una concesión del gobierno a los congresistas. No, yo lo veo como pluralismo político, ni más faltaba. La sabiduría del legislador consiste en eso. Las mayorías no imponen, establecen los rumbos a seguir. En ese tema y en el que tú preguntabas, por ejemplo, hombre, yo creo que eso es un saludo a bandera lo de la declaración de renta por varios motivos. En primer lugar, porque en Colombia existe la figura de la corrección. Y si la corrección se hace en cierto plazo, no hay lugar a unas sanciones. Y si las hay, se puede diferir en el tiempo de acuerdo a lo que ha ocurrido. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que no hay necesidad. Y dos, está demostrado por otros estudios, pueden estar equivocados o enmermelados, dirían en el polo democrático, pero hay que tener en cuenta que si yo pienso llevar a la mejor gente posible, no es que sea sinónimo que lleva a la gente con más plata, pero muchas personas, en el caso colombiano y Transparencia Internacional, en este mismo programa lo ha atestiguado, si yo le abro la puerta para que conozcan cuál es el patrimonio de los funcionarios públicos, especialmente de los tomadores de decisiones políticas, o le pago un sueldo que no esté a la altura del mercado, mucha gente joven no se va a acercar a esos temas. El tema de la declaración de renta o pagarles un salario que no sea acorde al mercado, yo creo que iría en detrimento y generaría corrupción. Yo creo que las iniciativas que presentó especialmente en su momento la senadora Claudia López son maravillosas, las que presentó Angélica Lozano y todo su equipo. Yo estuve de acuerdo con ellas, voté, creo que eran 7, voté 5 por el sí, pero yo creo que desde el punto de vista político no van a tener viabilidad. Creo que la administración Duque tiene claro que ese tema de la corrupción no se lo debe bajar a la oposición desde el punto de vista del liderazgo, y yo creo que eso se va a hundir. Y si se hunde esta iniciativa, yo no le veo problema porque no le suma a la lucha anticorrupción, no le presta un buen servicio. Hay otras iniciativas que lamentablemente sí se hundieron antes y eran vitales para garantizar una transparencia mayor. Pero mira este tema del 20%, Sara, porque yo creo que es uno de los puntos también que genera mayor controversia. El Congreso va a poder decidir sobre el 20% del presupuesto de inversión regional. ¿Y quién va a ejercer ese control sobre el Congreso? No, y lo otro, Erika, es decir, esta pregunta que usted hace tiene el antecedente de que el presidente Iván Duque ha decidido en el arranque de su gobierno plantear una nueva manera de relacionarse con el Congreso, que le ha costado. Le ha costado mucho popularidad. Ahí están los proyectos en el Congreso naufragando uno tras otro. Y esta propuesta lo que buscaría es suplir esa falta de participación que dicen tener los congresistas a la hora de llevar partidas regionales a sus municipios y a sus departamentos. El problema está en que esa gestión, que podría llegar a ser natural, un congresista que abogue por un acueducto en su municipio, termine, como ha terminado, en escándalos de corrupción, en favorecimiento a ciertas firmas, obras abandonadas. ¿Quién ejerce veeduría? Se supone y dice en la reforma política que lo va a hacer el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Pero eso también tiene otro riesgo, y es bueno, y qué tal que entonces los congresistas, digamos, de este lado del gobierno, pues lo que planteen, bueno, nos vamos a meter nosotros en el DNP, que ha sido una entidad, o digamos, disfracen alguna figura. Puede ser, pero yo creo, con el Estado, no, Dios mío. Yo creo que el Estado, yo estoy sintiendo desconfianza. Pero ¿cómo así que se van a meter a Planeación Nacional a robarse la plata? Yo creo que la clase política colombiana ha tenido problemas, pero pensar o darle el título per se de que son unos bandidos, yo sí no estoy de acuerdo. El Estado tiene mecanismos. Hay una prevención. Existe el riesgo, ha pasado. Yo la siento aquí en el debate y me parece que no. Ese tipo de iniciativas funcionan, y yo voy a contestar tu pregunta porque te estás quedando colgada en eso. Fíjate, no. Pues, tengo razones para desconfiar. El Estado la garantiza con los mismos mecanismos que tiene la Constitución del 91. Ellos escogen las obras, pero quien garantiza la implementación es el gerente está bien territorial. Que el congresista pelee por obras para su Claro que sí, pero no las implementa. En la norma está y la Constitución tampoco lo permite. El alcalde o el gobernador se encarga de hacerlo, y para eso está Contraloría, Procuraduría, Lo que está Personería. mal, profesor Jairo, es que esa gestión derive en que el congresista llega con el paquete de firmas, amigas,
Pero con eso se quita. Eso es que se esto quita. para quitarlo, precisamente. ¿Con el DNP? Claro que sí, y con este mecanismo. Es que ¿Qué justamente pruebas? Yo escojo esas pruebas, pero no me puedo meter en el proceso de ejecución porque se lo adjudicamos a las entidades territoriales. Estamos buscando solucionar un tema que ha calado muy feo, pero yo creo que en cierta medida pensar que todo lo que viene del Estado está mal, yo creo que desinstitucionaliza. Uno de los principios vitales de la democracia desde el punto de vista del liberalismo es creer en el Estado. Si nosotros dejamos de creer en el Estado, se nos cae el estandarte y empezamos a mirarnos como Venezuela. Sara, para cerrar ese tema y pasar al segundo tema del debate, ¿con qué cierra Es que usted? yo no creo que esto es una desconfianza del Estado, es una preocupación que deriva de los hechos que vienen. Preocupación ¿sí? ciudadana. Sí, una preocupación, pero una cosa además es preocupación contundente. O sea, es que ciudadana acá y otra cosa es tenemos un desconfianza. Otto un Es Musa distinto. Besaile, un Ñoño Elías, Distinto. un montón de congresistas que también presos por parapolítica, y uno tiene, hay unos sectores políticos que definitivamente llegan al Senado y llegan al Senado también para digamos, para otras cosas distintas, a favorecer los intereses de los colombianos. Y yo acá también digo otra cosa, yo creo que acá tampoco, o sea, eso de mostrar las declaraciones de renta de los congresistas, entonces disminuye la participación política, creo que eso no se puede aseverar así, porque justamente uno cuando se mete en política, o yo por ejemplo no estoy metida en política por plata, cuando uno quiere plata lo que tiene que hacer es montar una empresa. La política no debe ser para que la gente genere plata, porque ese es el principal problema, ¿sí? Entonces yo creo que lo más importante acá también es entender que no podemos, es decir, la reforma política es clave porque es lo que finalmente determina las elecciones de quiénes van a ser los que van a legislar en consejos, asambleas, Senado, Cámara, en fin, y acá lo que se está haciendo es restringiendo las posibilidades para el sector de la oposición, para el voto de opinión, para la juventud, para la renovación política. No es cierto que las listas cerradas favorezcan la renovación, eso genera camarillas dentro de los partidos que no permiten ¿Conoces un ascender. estudio que lo sustente? Yo tengo 5 que puedo enumerar ya. Yo conozco el caso de Colombia, y lo cierto es que acá hay una cosa, la diversidad política de Colombia permite que tenga múltiples partidos, y esos múltiples partidos tienen la necesidad legítima de poder definir cómo es que manejan sus listas, si son abiertas, si son cerradas. Yo no estoy en contra de la lista cerrada, yo lo que estoy en contra es de que le impongan a todos los partidos una lista cerrada, pues porque los mecanismos los deben definir los mismos Pero partidos. no es fortalecer eso los partidos políticos, definir listas cerradas. Es que el punto de las listas abiertas no significa que se debiliten ideológicamente, particularmente porque, por ejemplo, en los votos de opinión, por ejemplo, el Polo, el Verde, en fin, uno lo que hace es votar por un logo, que es, por ejemplo, el ideario de unidad del Polo, y un énfasis, educación, empresarios, salud, y eso es lo que es el voto de opinión. Digamos, como los... Votar por una figura que represente el interés del elector. Con unos énfasis, ¿sí? Pero uno está marcando un logo, uno está marcando unos ideales y marca un candidato que hace un énfasis en esos logos. Es decir, también es un poco un extremo plantear que las listas abiertas van en contra, pues, de los ideales de los partidos, de las ideologías. Eso no es cierto. Bueno. Un comentario pequeño, dos pequeños. Sí. Yo sí creo en el Estado. Yo creo en el Estado, yo creo en la virtud del Estado y creo en el principio liberal del Estado. Pues en el debate yo siento que no se cree. Y en segundo lugar, si hay que profesionalizar la política, la gente que haga política tiene que ganar salarios dignos que le permita dedicarse única y exclusivamente a ese tema. El gran avance que trajo la Constitución del 91, que se copió en el resto de Sudamérica y en 3 países centroamericanos, es pagarle bien a los políticos para que sean profesionales. Remunerar bien el servicio público. Remunerar bien el servicio público. Pues la que gente sí hace trabajen bien, plata. que trabajen bien. Claro, pero eso lo es decidimos en yo no estoy elecciones. diciendo que los No, políticos eso lo se deciden en deben elecciones. Hay escepticismo en el PAN y el Sí, profesor Libre. yo estoy muy preocupado Bueno, porque bueno. yo creo en el Estado. Entremos Y aquí siento en que el no. segundo tema Teoría del y debate, práctica. la cúpula militar. El presidente Iván Duque en las últimas horas, Erika, ha posesionado la nueva cúpula militar que tiene unos desafíos. Uno pensaría que firmada la paz con las FARC, pues esta cúpula se podría llegar a dedicar al posconflicto, pero el conflicto arrecia. Hay disidencias, minería ilegal, cultivos de narcotráfico en niveles históricos. El informe del Ministerio de Defensa es preocupante porque habla ya de más de 7.000 Claro. integrantes de grupos ilegales, teniendo en cuenta que las FARC fueron alrededor de 14.000 los que se 12.000. desmovilizaron, un poco más. Pues uno dice, bueno, la verdad es que la mayoría han vuelto en armas o el reclutamiento se ha extendido y la situación tiende a ser cada vez más compleja con más actores de la guerra. ELN, sin definirse qué va a pasar. Sara, esta nueva cúpula militar y los retos que enfrenta en materia de seguridad, ¿qué observaciones hace usted? Bueno, al respecto, pues yo creo que es importante decir que
estas cúpulas, pues es un cambio normal, ¿no? Que se da con un cambio de gobierno, digamos. Un cambio de rutina. Sí, un cambio de rutina. Ahora, también es importante decir cómo el trámite que tuvo esto, ¿no? Estos son pues unos ascensos, digamos, extraorgánicos que también tiene que aprobar una parte el Congreso, y pues el duquismo, el Centro Democrático estaba buscando como una unanimidad, y pues allí se presentaron unas consideraciones por parte de congresistas de la oposición, que es necesario pues que sean materia de investigación, que se desarrollen pues con toda la transparencia posible. Pero yo creo que y es importante pues que se entienda que en el marco de ese funcionamiento del Estado pues no puede existir esa unanimidad, y que también puede haber cuestionamientos al uso pues de la fuerza pública y a la fuerza pública como tal. Pero lo tercero es que preocupa también, digamos, ese tono de confrontación que particularmente ha tenido el ministro de Defensa, Guillermo Botero, porque como lo dije inicialmente, pues se muestra en Colombia unas molestias con las políticas de Duque, que en últimas son la continuación de la política económica y social de Juan Manuel Santos también, y ese tono de confrontación al respecto del ministro de Defensa. No estoy hablando pues de las disidencias, sino estoy hablando de la protesta social particularmente, que es pacífica, amplia y creativa. Pues es necesario pues que también haya esa diferencia, y obviamente es una cosa que estaremos vigilantes también desde la oposición, de que pues que obviamente los problemas que son de tipo económico, de tipo social, se resuelvan en ese ámbito, pero pues no sea pues el Ministerio de Defensa quien esté disolviendo todo ese tipo de temas. Pues el presidente hoy ha dado línea, como se dice coloquialmente, tanto a la policía como a la cúpula militar. Dice que la cúpula que asume va a permitir consolidar en todo el territorio la seguridad como símbolo de paz. Y mire, Jairo, lo que dice el presidente: aquí no hay cúpulas de la paz o de la guerra, aquí hay una sola cúpula, y es la que trabaja para proteger la vida, la honra y los bienes del pueblo colombiano, porque se había dicho que esta era una cúpula. De hecho, Ramiro Bejarano, en su columna del Espectador, dice que es una cúpula del uribismo y que lo que viene es a destrozar los acuerdos. Parece que eso escribió el domingo. Sí, en señor. El Espectador. Yo siempre estoy de acuerdo con el profesor Ramiro Bejarano, ni más faltaba que fuera a pensarlo. Sí, no, yo me mantengo en esa línea por un motivo muy sencillo, porque a mí sí me fascinó la cúpula. Es la primera cúpula desde el año 1991, la primera en cuyos casos los 4 jefes de fuerza vienen de ser directores de operaciones militares exitosos. Destaco 2, el general Navarro y el almirante Ramírez, por 2 motivos. Navarro ha demostrado ser un hombre efectivo de manera particular en lo que fue en su momento la lucha contra la retaguardia sur de las FARC. El tema concentrado de las drogas ilícitas, especialmente en Tumaco, no digamos Tumaco, Nariño, Cauca, un sector del Valle del Cauca, y Putumayo, hay que recordar que era la antigua zona de retaguardia de las FARC, especialmente en la segunda administración del presidente Uribe. De ahí viene el comandante del ejército y el comandante de las fuerzas militares. Fueron exitosos, lograron establecer líneas de combate, marcaron puntos de intercambio con Perú y con Ecuador. A mí me parece que Colombia sí necesita unos oficiales operacionales que no tienen récord en derechos humanos, y eso lo resalto. Y 2, el tema del nombramiento del almirante Ramírez es muy importante, especialmente por cuenta de las relaciones de interdicción de narcóticos en el norte del país, en el Caribe. Entre el 2008 y el 2012 aproximadamente, el vicealmirante, no ascendido almirante Ramírez, creo que estableció el récord más importante, casi $10 millones incautados en cada año que estuvo al mando de esa unidad en interdicción marítima. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de la droga que sale por el Caribe hace tránsito hacia Venezuela, porque los militares venezolanos viven del narcotráfico, son unos simples bandidos que entregaron la soberanía a los cubanos y se dedicaron al narcotráfico. Pero ese es otro tema. Si no hacemos interdicción en la costa Caribe va a ser muy difícil. A mí me parece que es la mejor cúpula desde el año 91. Nunca hubo una cúpula donde sus 4 comandantes fueron anteriormente en cada una de sus fuerzas directores de operaciones militares. No había pasado. Y le pidió el presidente Iván Duque hoy a la Pero cúpula. Ramiro Bejarano tiene razón, mi profesor. No me diga. Razón. Es un poco contradictorio su discurso en cualquier caso. Erika, le pidió el presidente Iván Duque también a la nueva cúpula militar precisar, esa fue la palabra que usó, precisión sobre lo que podría ser el regreso del glifosato a Colombia para luchar contra los cultivos de droga. Ha dicho el presidente Iván Duque que solo se hará siempre y cuando se cumpla con los parámetros exigidos por la Corte Constitucional. Parámetros que están todavía siendo evaluados en planes piloto para ver si cumple o no con lo que exige la Corte Constitucional
con miras a erradicar los cultivos de coca en Colombia. Sobre esa posibilidad, esa precisión que pide el presidente Duque para volver a la aspersionaria, Sara, ¿qué opina usted? Porque claramente el tema del narcotráfico, Sara, va a ser una de las prioridades, no solo porque lo comente el profesor Librero, sino porque estamos inundados de coca. Justamente eso es lo que uno se cuestiona. O sea, en Colombia la política antidrogas ha venido fallando, ha venido aumentando los cultivos de coca y seguimos haciendo lo mismo, ¿sí? Es decir, la fumigación con glifosato por muchas razones de salud, ecológicas, agrícolas, no puede ser implementada y también porque resulta también siendo un negocio. Pero el punto acá, ¿cuál es? Al respecto de, digamos, el tema de los digamos, de la cúpula militar como tal. Acá tenemos que diferenciar quiénes son víctimas de narcotráfico y quiénes son, digamos, los gestores de narcotráfico, digamos, los culpables, ¿sí? Y digamos, en los cultivos de coca también hay que diferenciar eso. Es decir, acá hay una política económica que ha destruido el agro, que ha reducido la producción agroindustrial en Colombia, ¿sí? Y a las personas, pues, que están en esos cultivos de coca hay que ofrecerles otras alternativas. Pero ¿cómo hacemos si acá hay unos tratados de libre comercio que han destruido el campo y que no permiten tampoco otras alternativas económicas? Y entonces el gobierno lo que hace y lo que hizo también con el decreto de penalización fue justamente tratar como culpables y como criminales a quienes realmente son víctimas de esa cadena de narcotráfico, que son las personas que están obligadas a cultivar la coca y las personas, pues, que también la consumen, que en última se trata como un problema de seguridad, un problema de salud pública. Ahí es cuando digo que a mí no me gusta ese tono de confrontación de la cúpula militar, que a mí no me gusta ese tono de tratar como problemas de orden público, los problemas que son sociales, los problemas que son económicos. Y que naturalmente tienen que ser solucionados por mecanismos de salud pública, por mecanismos de resolver los problemas económicos de la población, y ahí es donde el gobierno ha faltado y donde, por supuesto, aparecen todos estos problemas de altísima complejidad. Está en marcha el Plan Bicentenario, que no nos lo han explicado muy bien, sí, pero nos dicen, no sé si Jairo lo ha analizado, que viene sobre la base del diamante y del que la hace la paga. Sí, son dos programas diferentes. Efectivamente, y que de ahí surge el Plan Bicentenario, sí, para lograr un sometimiento de todos estos grupos al margen de la ley. ¿Cómo va a ser? ¿A través de confrontación? ¿Es lo que busca esta nueva cúpula tan operacional? Yo creo que esta cúpula tiene el tema no solamente claro, sino que la disposición de Presidencia de la República es reflejo de esa designación, de esa claridad. Yo creo que existen diferentes eslabones en el tema de las drogas ilícitas y uno esencial es el control territorial cuando estamos al frente de fuerzas alzadas en armas como son las disidencias de las FARC o el ELN y de manera particular el Clan del Golfo, los puntilleros y los pelusos. En ese tema se requiere fuerza militar. Ya hay una ley que lo autoriza, hay ciertos eslabones que van a ser trabajados respetando los límites del derecho internacional humanitario. Y yo creo que desde ese punto de vista es vital, si no enfrentamos a estos grupos que son los que están destruyendo zonas que son consideradas como reserva o pulmones de la humanidad, la situación de Colombia va a ser muy difícil y el daño va a ser irreversible. Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo, sin duda comparto contigo algo, el tema de ese decreto del decomiso de las dosis mínimas a mí me parece desastroso. Yo quitaría ese tema porque lamentablemente yo creo que alguien le metió mano a ese tema o distrajo la atención del presidente Duque. Yo no entiendo cómo él permitió que se lanzara ese tipo de decretos, pero hay un asunto que hay que tener en cuenta. A mí no me gusta el glifosato, sin lugar a dudas, hasta que no se establezca o se logre superar el principio de precaución de los derechos humanos, sí, tiene que mantenerse quieto ese asunto, pero la mejor época en Colombia, Perú, Bolivia, donde se logró reducir las extensiones por hectárea de los sembradíos ilícitos fue cuando se utilizó glifosato. El glifosato fue súper efectivo, ha demostrado capacidad. El problema es que no está claro el daño que hace, pero en mi opinión yo prefiero que no se utilice el glifosato así se amplíe la zona o la frontera de cultivos ilícitos. Yo prefiero que evitemos daños a los seres humanos que ampliar a que se amplíe ese tipo. En ecología uno toma las decisiones con respecto a los costos y la evolución es así, costos y beneficios, bueno, todo. Y yo creo que acá, o sea, es que indudablemente uno dice, bueno, algo puede traer un beneficio, a mi modo de ver, no es decir, es buscar
también la enfermedad en las sábanas, pero lo cierto es que la cantidad de impactos negativos en materia ambiental, o sea, no solo los seres humanos, todos los ecosistemas que acá en 25 años se van a ver afectados por aspersiones con glifosato, así sea que propongan. No, pero el daño mayor es el mercurio, no. Pero ojo, el daño mayor es el mercurio y el daño mayor es la utilización de otro tipo de precursores químicos. O sea, el Estado no lo hace todo. O sea, volvemos al tema anterior. El Estado no es el causante de todo. El Estado interviene en la sociedad para solucionar, para corregir cosas. Pero el glifosato tiene daños, pero no es el principal causante de lo que tú estás diciendo. Hay 7 productos que lo causan y ninguno lo utiliza el Estado. Bueno, fíjate, lo utilizan los grupos armados, los que se dedican a la minería ilegal, los que rompen el desarrollo normal del uso de la tierra. El Estado no lo hace. Sí, pero o sea, las drogas están planteando combatirlas con glifosato y es ahí donde yo digo... El séptimo producto que hace daño en ese tipo de zonas, el séptimo. Sí, pero es que es el del narcotráfico. O sea, cualquier otro día discutimos sobre otro, pero si quitamos glifosato, igualmente en 25 años se va a afectar. Sí, pero no, o sea, no si lo quito, sigue igual. Sí, sigue igual. Si lo meto, hay afectación mayor, pero insisto, no es el principal causante de los daños. ¿Tú sabes lo que hace el mercurio, por ejemplo? Sí, sí lo sé, o sea, pero es que no estamos hablando tiene de eso. un impacto altísimo. No, claro, pues tú estás hablando del deterioro y yo entro a replicarlo por un motivo, es que desconfiamos mucho del Estado. El principio liberal más importante de la democracia es creer en el Estado y que el Estado es capaz de superar las diferencias. Y yo creo que si a nosotros se nos olvida ese principio, estamos dándole la espalda al respaldo legítimo del Estado. El Estado tiene un papel muy importante y nosotros tenemos que limitarlo, pero pensar que el Estado es el causante de todo, yo en eso sí yo no puedo estar de acuerdo. Yo estoy hablando del glifosato y el glifosato no tiene nada que ver con el Estado. Claro, el lo utiliza el Estado. Eso sí es marginal para el Estado, el glifosato. Eso sí es marginal. Pero lo utiliza el Estado. ¿Si no está el glifosato, está el Estado? Sí, por supuesto que sí. Entonces, lo que digo es que es una decisión incorrecta porque es absolutamente perjudicial para los seres humanos, para el medio ambiente y además hace parte de un negocio y además en materia de defensa. Pero ¿qué tiene malo que haga parte de un negocio? La libre iniciativa es otro principio de la democracia. Yo vuelvo por tercera vez que quedo preocupado. La libre iniciativa crea empleos, la libre iniciativa crea desarrollo económico, permite pagar los impuestos para que nos paguen al resto de personas que dependemos del Estado. Pero nos ata a los negocios no son malos, los negocios son buenos. Vamos con el tercer tema. Aprovechemos estos minutos finales del programa para hablar del acuerdo histórico. Y digo histórico porque nunca antes se había llegado a un acuerdo para donde los estudiantes... Histórico en el sentido, Erika, de que los estudiantes lograron... la movilización. Una movilización sin precedentes. Exacto, sí. En ese sentido es histórico. 16 reuniones entre los estudiantes, el gobierno, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para poder inyectarle 4,5 billones de pesos más a la educación pública. Jairo Libreros, ¿qué impresión le queda a usted de este acuerdo? A mí me encanta el acuerdo, tanto por el compromiso que asume el Estado vía Ministerio de Educación, con unas partidas importantes, como por lo que demostró los estudiantes de la mano de algunos profesores frente a la protesta social. Este tipo de situaciones no se hubieran dado en un escenario en donde Colombia no firma un acuerdo de paz con las FARC, y yo creo que este es uno de los impactos más relevantes e importantes que confirman que la salida negociada al conflicto es el único mecanismo legítimo para solucionar una guerra interna como la tiene Colombia. A mí me gusta mucho. 2, ya se respira un ambiente diferente. Salir a protestar todavía trae inconvenientes, claro. Ocurrió en el departamento del Cauca, si no me falla la memoria, que un joven perdió un ojo. Mosquera, Esteban Mosquera. Esteban, sí, o sea, me parece eso detestable, doloroso y demás, pero el ambiente que se respira por parte de los estudiantes al ejercer la protesta pacífica y conquistar diferentes alternativas de política pública, yo creo que demuestra que nosotros en Colombia podemos vivir en una situación de posconflicto en medio de la diferencia y que la educación va a tener un papel relevante. Yo creo que es un triunfo de Duque y de los estudiantes. ¿Qué viene ahora, Sara? Porque hay muchas personas que están diciendo que hay una serie de temas que el acuerdo no tocó, temas estructurales que aquejan a los centros de estudio, formación para el trabajo, el tema de deserción, hay como muchos aspectos que se quedaron pendientes. Ok, bueno, el acuerdo tiene 3 puntos, yo creo que es importante decir, uno es el económico que ustedes hablan, el segundo es un asunto de reformas a mediano plazo, Ley 30, ICETEX, mirar el tema de regalías, y lo tercero son una serie de garantías para
la culminación de los semestres académicos, tanto de 2018, que no ha terminado. Va a haber 3 semestres el próximo año. Y de 2019. En el sector público. Eso sí, en el sector público. Sí, en el sector público. Y yo creo que acá quedó demostrado, que la movilización sí sirve y que no era cierto, como decía el presidente Iván Duque, que era irresponsable financiar la educación y que no había dinero. Yo creo que este movimiento estudiantil demostró que tiene la posibilidad de sustentar técnicamente sus necesidades y técnicamente las propuestas para financiarlos. Acá hay una diferencia y es que los ¿Usted fue líder estudiantil en la Universidad Nacional? Sí, yo fui representante del Consejo Superior y actualmente... ¿Queda satisfecha con este acuerdo? Sí, yo digo, es un acuerdo muy bueno, es un acuerdo que estuve de acuerdo con firmarlo y que lo que necesitamos es ponerle todos los ojos encima para garantizar que se cumpla y que por supuesto es un avance en términos de solventar las necesidades de la educación pública, pero que es necesario ir mucho más allá porque esas necesidades aún permanecen. Es una buena base para abrir la discusión. Es una buena base para abrir la discusión al respecto de la Ley 30. Yo quiero contarles, pues yo soy actualmente asesora de ACRES, una de las organizaciones que negoció con el gobierno. Es decir, el movimiento estudiantil se caracteriza por ser diverso. O sea, no hay una sola organización y eso es absolutamente necesario e importante. Y una de esas organizaciones es ACRES. Y lo que nosotros vemos acá es el acuerdo realmente contiene 5.85 billones. Aquí lo que pasa es que el gobierno de Duque no incluye ahí un rubro al cual también se comprometió, que fue la entrega del 20% de los saldos presupuestales a final de cada vigencia. Y pues eso suma en total 4.85 billones, les cuento. Eso es en total 1.3 billones para la base presupuestal, que es lo más importante. Impuestos de las cooperativas 0.3%. También entra plata para Colciencias, que era una de las peticiones, porque el profesor Libreros dice algunos profesores, y yo digo, acá los profesores fueron determinantes. O sea, aquí yo creo que yo estoy de acuerdo. Es más, yo los apoyé, yo salí a marchar y todo. Y muy bien. Pacíficamente, pacíficamente, lo que pasa nunca me encapuché y mis cosa. Consignas fueron claras y precisas sobre un tema. Ni ataqué a nadie, ni lancé ni una mala palabra, señores, ni una mala palabra. Hay un tema que yo quiero resaltar desde lo que tú dices. Yo creo que si es desde el punto de vista política pública, como tú lo estás presentando, lo más importante es que llevamos a la agenda de discusión pública nacional el tema del ingreso a la educación pública. En los últimos 20 años solamente se discutían 2 temas, cobertura y calidad. Los maestros no les gusta hablar de calidad porque les da miedo que los evalúen, cierto, algunos maestros, no todos, pero yo creo que este es un avance y te doy toda la razón. Empezar a discutir sobre el ingreso a la universidad pública como política pública, yo creo que nos va a dar a nosotros mayores garantías. Sí, y también es importante decir acá, y vuelvo al tema de los profesores, que esto fue fundamental porque ellos también se organizaron, hicieron sus mesas de trabajo, también llevaron muchas propuestas y yo creo que fueron supremamente determinantes. Es decir, cuando se habla de toda la comunidad universitaria, fue toda la comunidad universitaria y también de las instituciones técnicas y tecnológicas. O sea, aquí estuvieron estudiantes, sí. Los sindicatos de las universidades, que también son bien grandes, también aportaron bastante para esto, los profesores, padres de familia, y al final se terminó uniendo toda la sociedad colombiana. Y yo creo que estoy de acuerdo, en el externado de Colombia estamos felices por esto. El papel de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, claro. La discusión técnica hasta último momento para lograr sacar este acuerdo adelante. Pero yo insisto, hay un tema presupuestal de fondo que era importante, pero aquí hay que seguir en este pacto por la educación, trabajando en muchos otros temas relacionados, no solo en la calidad y la cobertura, no solo en el tema económico, sino hay muchos otros aspectos para mejorar la educación. Por ejemplo, este tema de las carreras de 14 semestres. Hay que entrar a analizarlo. Hay muchos expertos en educación que dicen, mire, eso no es suficiente. Hablemos también del tema de la deserción. No, es demasiado. Es excesivo. Sí, gracias por la corrección. Justo. Y también hablan de el tema, por ejemplo, de la deserción, de la autonomía universitaria. Entonces, hay muchos asuntos que ahora celebramos este acuerdo, pero qué bueno que bajo el liderazgo de los estudiantes, de los profesores y de los rectores, se siga hablando del tema de educación en el país, para que en 10 años nos veamos abocados a otro movimiento de este tipo. Insisto, bueno, eso también es importante, ¿no? Los estudiantes también se seguirán movilizando porque también hay muchas diferencias con el gobierno al respecto del tema de la autonomía universitaria, que es lo que tú dices, Erika, y de muchas otras cosas que faltan. Yo creo que es importante decir, bueno, este paro es un paro que deja un balance muy positivo.
alrededor de 9, 10 movilizaciones nacionales absolutamente repletas de gente, importantes, y lo que deja de enseñar es que luchar sí sirve, y sobre todo también el tema de la ciencia y la tecnología. Un país que no investiga, un país que no produce conocimiento es un país que está destinado al fracaso, y el hecho de que también se hubieran peleado y se hubieran ganado 1.05 billones para Colciencias, para que se puedan realizar proyectos de inversión, es supremamente importante, porque también pues, es importante decir que la crisis de la ciencia le recae sobre las universidades. Claro. 9 de cada 10 personas que hacen investigación en Colombia están en una institución de educación. ¿Y esa plata irá ahora para el nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología? Lamentable esa vaina. Y eso va a terminar siendo una torta burocrática. A mí no me gusta. ¿Fortalecer Colciencias mejor? Yo lo apuesto por lo que hay. Yo creo que Colciencias ha demostrado cosas interesantes. No solamente lideró un proceso científico muy importante, el tema de la acreditación de las universidades. Bueno, está involucrado en muchas cosas. A mí ese ministerio no me gusta. No nos alcanzamos a debatir y me preparé mucho para eso, lamentablemente. Para ese tema. A mí sí me gusta el ministerio, pero lo que no me gusta es que ayer la congresista María del Rosario Guerra haya dicho que no le van a dar más dinero, porque acá la ciencia es cara, la investigación es cara y es riesgosa, pero trae muchos beneficios para el país. Moisés Basserman también dice, eso no se puede tampoco con plata prestada, porque ningún país le va a prestar plata a otro para que le haga competencia. Entonces Colombia debe financiar su ciencia, en últimas, para resolver todos los problemas. Ciencia e investigación, todos los campos, ¿no? Menos mal que estamos en la era de la economía naranja, ¿no? Claro que sí. Así es, se nos acabó el tiempo. Sara, gracias por estar con nosotros, debutante en Opina Bogotá. Muchas gracias. Aquí escuchamos todas las voces y tocamos todos los temas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, también al profe Jairo y a toda la audiencia, con mis saludos. Bueno, profesor Libreros, gracias. Usted sí es habitual panelista aquí de Opina Bogotá. Muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio, y yo sí quiero cerrar con algo. Hay que creer en el Estado. Yo tengo angustia con ese tema. Dos personas escépticas al 100%. Sí, y me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Total. Yo soy más del centro. Nosotros somos más liberales. Somos más liberales. Es que hay un problema en serio. Fíjese algo, en la última encuesta del Latinobarómetro, la firma chilena es mucho más gravosa, salió hace apenas 20 días. Cada día más crece la distancia de personas que creen que el Estado no es la institución y mucho menos la democracia encargada de administrar políticas públicas. Y este tipo de discusiones lo demuestran. No sé por qué la gente no quiere. La educación pública financiada por el Estado, el fortalecimiento del Estado. Yo defiendo la educación pública, las empresas públicas del Estado. Si tú no crees en el Estado, me parece respetable, pero yo creo que tenemos que creer más en el Estado. Siga el debate. Bueno, Erika, gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá, y los esperamos mañana, 8:30 de la noche, aquí para seguir conversando de los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.